¿Qué utilidad podría tener una metodología, en tu caso, si tuvieras que trabajar con periodistas de otros países? Me parece que podría ayudar a ordenar las ideas y quizás hacer más efectivo el trabajo, ¿no? Yo creo que sí, aunque a veces uno lo hace de manera intuitiva, por lo que he notado en la información que me proporcionaste. Sí, veo ahí los pasos que uno sigue, pero se ve ahí de manera sistemática, ¿no? Claro. Y más exhaustiva, y obviamente para cada caso es distinto, pero me parece que refleja bien algunos pasos que uno sigue, ¿no? Por ejemplo, de tener pautas de seguridad para el intercambio de información entre países. Sí, y depende del tema, ¿no? Y sí, tienes razón, y también depende, me parece, del sistema de gobierno en el cual uno quiera hacer la búsqueda, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, algo así me pasó cuando estaba haciendo un rastreo de cuentas o de una empresa en Venezuela que tenía justamente que ver con la actual primera dama, pero antes de que, cuando todavía no asumía el gobierno. Me tocó intercambiar información o buscar información con unos colegas venezolanos. Y obviamente, Chávez estaba en el gobierno y era evidente y notorio que hacían interceptaciones de todo tipo y se usaban emails encriptados, ¿no? Se hacía eso, y me parece que ellos lo hacían de manera ya casi natural, ¿no? Y me parece una muy buena alternativa dependiendo del caso, ¿no? Claro. Pero si se puede generalizar, yo creo que sería mucho más seguro para los periodistas, ¿no? Para los periodistas como que tengan un uso frecuente de esa herramienta, ¿no? ¿Has trabajado con periodistas de otros países en algún proyecto en particular que puedas contarnos tu experiencia, los pros, los contras? Los pros son, bueno, obviamente que consigas la información, ¿no? Que toda la ventaja de ubicar y de cantar la hipótesis que uno está manejando y conseguir obviamente el resultado. Los contras me parece que a veces también depende de la disposición del periodista, de sus tiempos, porque generalmente estos tipos de acuerdos o de acercamientos o de coordinaciones son informales, ¿no? Simplemente estás pidiendo la ayuda de alguien y depende mucho de esa persona, de sus ocupaciones y de las cosas personales. No hay algo que lo obligue, ¿no? a cumplir con la información que uno está requiriendo. Y eso está bien, ¿no? Pero yo creo que a veces, yo he tratado incluso de no, por un tema de confianza o por un tema de no saber cómo va a responder el colega, he tratado de ubicar más bien cómo podría yo obtener directamente la información a través de la entidad que tiene la información antes de acudir a un colega, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a veces es complicado, a veces es más fácil, depende de las normas de cada país. Claro. ¿No? Porque, por ejemplo, cuando estaba haciendo el caso que presenté el año pasado sobre el expresidente Alejandro Toledo, sus propiedades, sus cuentas y todo esto, las pistas yo saqué los movimientos migratorios aquí en Perú de él, de su entorno y bueno, de todo el tema que estaba siguiendo, y las pistas me conducían hacia Panamá. Y en Panamá traté de seguir buscando más información sobre sus movimientos migratorios para seguir jalando el hilo, ¿no? de la madeja, pero en Panamá me dijeron que no era posible obtener esa información. ¿Eso te dijeron las autoridades? Un colega, porque me dijeron que era difícil, pero que ellos podían conseguirlo, y aparentemente hicieron la búsqueda y me dijeron que no consiguieron nada, y nada, yo me quedé un poco estancado ahí, porque en realidad la información, donde estaba toda la información, que después ya se conoció, era en Costa Rica. O sea, Panamá era una vía, un intermedio, ¿no?
¿Y en Costa Rica conseguiste...? En Costa Rica sí se consiguió, porque ahí estaba todas, digamos, las empresas offshore, las empresas que se habían creado para el traslado de dinero acá a Lima, para las compras de inmobiliarias. Entonces, a mí me dificultó eso, ¿no? En ese momento. ¿Te ha pasado de, por ejemplo, tener contacto con algún periodista y no estar seguro si trabajar por un tema de credibilidad o de confianza? Me ha pasado eso, y por eso te decía que a veces prefería que me dijeran cómo podía yo obtener directamente la información en la entidad, pero a veces eso no es posible, porque necesitas estar ahí físicamente, pero depende, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Venezuela, ahí lo que pedía eran referencias de quién podía manejar cierto tipo de información a través de una ONG, de IPIS en Venezuela, por ejemplo, en ese caso concreto, ¿no? Acudía a personas especializadas o a personas de trayectoria, de credibilidad, que me podían orientar o recomendar, ¿no?, a algún colega que sí pudiese tener, con el cual pudiese tener esa confianza, ¿no? ¿Cómo ves vos el tema del manejo de los tiempos, al menos un tiempo, una parte de la jornada a investigar? Sí, no, es complicado, es complicado. Sí, lo que más me urge en los últimos 2 años que estoy haciendo una labor ya no tanto de investigación, sino más de cobertura, lo que más me hace falta, y lo siento, es tiempo porque tienes una hipótesis, tienes un tema por desarrollar y no se puede por el tema, ¿no?, por el tema del tiempo. Pero también me parece que hay una falta de visión de parte de los medios, o de parte de la gente que dirige los medios, de creer que el destape o que la información que se publica necesariamente tiene que proveerla, digamos, no sé, o la fiscalía o la policía o el poder judicial, y que eso es la única información creíble, ¿no? Y no toma muy en cuenta la información que el propio periodista puede conseguir por su cuenta, ¿no? Por su propia investigación, por su propia búsqueda, y que en muchos casos ni la fiscalía ni la policía a veces toma en cuenta o ni siquiera la ha considerado, ¿no? Claro. Entonces, pero para eso me parece que se requiere tiempo, y los medios no le están dando mucha... Incluso ahora se está reduciendo más, y no tanto en el tema de investigación, ¿no?, sino las propias redacciones se están reduciendo, se están, como dicen, se están volviendo multiplataforma, ¿no? Se están volviendo, una sola persona tiene que hacer varias cosas a la vez, digamos, ¿a qué costo, no? Hay un costo alto que se está pagando, no sé, a mí me parece una limitación, algo, no sé, me parece que a veces se hace porque no se quiere cubrir algo, ¿no? Sí. Es frustrante, yo me siento frustrado porque lo vivo día a día. Entonces, y cuando se saca un hecho, se puede publicar un hecho, a veces dudan porque si no lo dijo alguien o no está respaldado porque no sé, alguna entidad oficial. En esta coyuntura aquí en el Perú ha decaído demasiado el periodismo, ¿no? Ya no hay mucho de dónde cobijarse tampoco, ¿no? Porque habían ciertas trincheras, digamos, que conservaban estas premisas, ¿no?, de investigación, de publicar, pero también por la fuerza de lo que hacen otra cosa, de las declaraciones, del escándalo, han ido decayendo, ¿no? Han ido decayendo y ya no se le presta tanta atención a eso, ¿no? Y espero que eso, digamos, vuelva en algún momento, como dices, explote eso, llega a un punto de hartazgo. Pero también he notado que hay propuestas fuera de los medios tradicionales, ¿no?
Ojo Público. Ojo Público, por ejemplo, Ojo Público convoca. Hay varias iniciativas que me parecen interesantes y que me parecen viables, ¿no?